Hola, hola, bienvenidos a Math Zero Kits. ¿Sabías que hay panel liner que pueden dañar tu model kit? Por eso hoy veremos los tres principales, que suelen ser Gundam Marker, Tamiya Panel Line y el nuevo panel line de Steady. Todos lucen geniales y dan un acabado bastante bonito, pero no todos tratan bien el plástico de los model kits. Primero, Gundam Marker sobre ABS. Con el tiempo se suelen agrietar, por lo general los grandes markers degradan el plástico ABS, lo que genera que bien se generen fisuras o de lleno se quiebren algunas piezas. Ahora vamos con Steady. Ya que posee una base acuosa, su resultado es más prolijo, ¿ya? Y en este caso genera que el plástico se mantenga intacto, lo que quiere decir que no lo degrada, no genera fisura y mucho menos genera grietas en las piezas. Con respecto a los Gundam Markers, sí son bastante rápidos para hacer panel, aparte que vienen en muchos colores, pero no siempre es buena idea debido a su base en base a alcohol, lo que genera que en muchas ocasiones se genera lo que ya hemos hablado del quebrar piezas o que en este caso se generen fisuras. Con respecto a los markers, sí tenemos que en este caso ocupar alcohol, como el alcohol isopropílico, y aún así suelen quedar rastro y se mancha las piezas, sobre todo las que son de un color claro o blanco. Ahora, al aplicar Steady podemos notar que fluye de manera suave, procede una línea bastante limpia, no genera degrado en el plástico, por lo cual es ideal para quienes están comenzando o bien si quieres tener recuerdo de que tus modelos no le ocurra nada durante el proceso. Si te has llegado a equivocar, con Steady no ocurre nada, ya que por ser base acuosa, aunque lo limpies en seco, no va a generar ningún residuo y es muy fácil de limpiar. Y tenemos los panel line de Tamiya. Si bien presenta un resultado bastante pro, su resultado es bastante brillante, pero en sí es un panel line que es en base a esmalte, lo que quiere decir que si posee solventes muy fuertes para el plástico, igualmente lo puede degradar, igualmente suele generar fisura en algunos tipos de plástico y algunos model kit, y en sí genera unas manchas que son un poco más difíciles de limpiar. Ahora, con respecto a Tamiya, también es necesario usar alcohol isopropílico en este caso para limpiar, pero si no es que se ocupó una base de algún tipo de barniz previamente, lo más seguro es que el solvente dejará una marca bastante visible en el kit o bien manchado hacia de un color muy claro.
Pues mi conclusión de esto es que a mi parecer este es uno de los panel line más seguros, ya sea para personas que están comenzando con este tema del modelismo como personas que ya llevan su tiempo, ya que te ahorras el que se pueda quebrar alguna pieza o dañar, como también es muy fácil de limpiar y no deja marcas. No es necesario el aplicar una base o un barniz previamente para el uso del mismo. Suscríbete a mi canal para más tips comparativos y tutoriales de modelismo. Nos vemos en el siguiente video.